mostrar de todo. Vamos. Acá, perfecto. Oh. Okay. Esperen, porque yo estoy... Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar. Esta unidad toca 3 puntos bastante importantes, pero todos dentro de alguna manera de la gestión de equipos. Uno es la gestión de equipos y también la gestión de conflictos dentro de los equipos. La otra va a ser liderazgo, o sea, tipos de liderazgo y situaciones en las que quizás usamos más uno u otro o podemos usarlos como herramientas, ¿no? Fuera de que cada uno tenga su estilo un poco ya... uno tenga un estilo de liderazgo ya bastante acentuado y que sea... Hay algunos que pueden, ¿cómo está Juan? Que puedes usarlo como herramienta y en momentos... sea necesario usar otro. Pero bueno, eso después. Y la última parte es motivación, que motivación y liderazgo están muy unidos, porque esto que yo decía, que dependiendo quizás de la situación tenés que cambiar la forma en la que estás liderando depende mucho también de la persona con la que estés gestionando y de la motivación que tenga esa persona. No es lo mismo una persona automotivada y que de repente necesita muy pocas indicaciones que alguien quizás que le cuesta motivarse, que necesita que le estés más atrás. Entonces son 2 tipos de liderazgo que van a ser diferentes. Uno es más dejarlo ser y el otro es más micromanagement quizás, pero es lo que esa persona está necesitando. Entonces, nada, la idea es un poco esa y todo está relacionado obviamente con la gestión de equipos. Que parece que no, y acá vuelvo a lo mismo, obviamente acá lo estamos enmarcando en la gestión de proyectos. Ahí denme un segundo porque me quedó el gato afuera. Vamos. Perdón, la ventana está cerrada hace no sé cuántas horas, así que quién sabe por dónde andaba paseando. Por suerte volvió. El otro lugar. Muy bien. Entonces, la gestión de equipos en realidad, si bien lo marcamos en la gestión de proyectos, porque es un poco el marco de la materia, es lo que les digo siempre, piénsenlo y cuando estemos hablando de los temas y los conflictos y todo, piénsenlo en general. En si trabajás con pares, en si obviamente tenés gente a cargo, está buenísimo que puedas empezar aunque sea a poner quizás en práctica algunas cosas las que más te resuenen, pero sí esto de tener en cuenta, ¿no? Que de alguna manera es fundamental para todo, no solo para la gestión de proyectos, un equipo que está bien gestionado va a alcanzar los objetivos mucho más fácil, porque se fomenta la colaboración, porque hay comunicación, porque hay más productividad. Entonces, la realidad es que un poco esto, ¿no? O sea, aquellas organizaciones que se enfocan en el bienestar del empleado y que se enfocan en una buena gestión de equipos, obviamente logran resultados mucho más fácil y resultados mucho más efectivos. Entonces, bueno, acá está un poco la importancia. Tiene bastante texto, no quiero... Esperen que voy a sacar el high de acá. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto que decíamos recién? Maximiza la productividad porque de alguna manera cada uno del equipo está entendiendo su rol, su responsabilidad, es autogestionado de alguna manera, se contribuye, hay una colaboración con el equipo, que es un poco el punto número 2, donde en realidad cuando vos te sentís cómodo con el grupo con el que estás trabajando, hay cierta colaboración. Y bueno, a ver, veámoslo, tratemos de sacarlo entre todos, aunque quizás no sea 100% parte de mi rol, pero te puedo dar una mano. Después también, esto que veíamos la vez pasada, cuando hay un equipo de trabajo que está trabajando juntos, que está trabajando unido, también se van desarrollando habilidades, porque uno puede, que es un poco, y esto pasa en el terciario, ¿por qué fomentamos mucho el trabajo en grupo? Porque quizás no todos tenemos las mismas habilidades, y hay uno que es muy bueno desarrollando, y otro puede ser muy bueno gestionando, y otro muy bueno redactando, escribiendo. Entonces, bueno, cuando se juntan y hacen trabajos en equipo, cada uno va potenciando, mostrando sus habilidades y va potenciando un poco también la de los demás. Entonces, no es lo mismo trabajar solo que trabajar en equipo y ¿no? En estudio. De hecho, hay mucha gente que se usa, ¿no? Como técnica de estudio, estudiar en grupos, porque fuera de que charlas el 90% del tiempo, el tiempo que lo usas para estudiar es muy productivo. Pero bueno, necesitas como cierto foco que a veces no hay cuando uno se junta a estudiar. Pero para hacer trabajos y todo, obviamente, y los ambientes laborales son ambientes en los que todo el tiempo se está
trabajando en equipo muchas veces, entonces te ayuda a desarrollar también las diferentes habilidades, ¿no? El manejo de conflicto es fundamental y es algo que se da como es natural. ¿Por qué los chicos cuando son chicos se pelean los dos hermanos? Si el padre está desesperado y dice, pero no se peleen, y el pibe se pelea porque estás generando habilidades para la vida adulta. Si vos tenés un equipo en el cual estás gestionando conflictos, porque obviamente los conflictos van a surgir, y lo podés gestionar bien y tenés una buena gestión de conflictos, se termina convirtiendo en un entorno saludable, porque los conflictos van a estar y lo que vos le estás haciendo es enseñando y ese equipo está aprendiendo, ese grupo, a gestionar el conflicto. Entonces, la próxima vez seguramente ese conflicto va a ser mucho menor, y la siguiente menor, y la siguiente quizás ni siquiera surge un conflicto, ¿no? Uno de cada situación puede aprender, entonces cuando un conflicto bien gestionado en realidad es productivo. Esperen que admito acá. Muy bien. Obviamente, claridad en los objetivos, la motivación, todas estas son la importancia de tener una buena gestión, un buen trabajo en equipo y gestión de equipos, ¿no? Y la toma de decisiones. Cuando yo tengo que decidir algo, y lo voy a decir yo sola, es mucho más rápido, porque voy a ver qué hago con esto, listo, esto, voy para allá. Cuando lo tenemos que decidir en grupo, bueno, pasa un poco el otro día que comentaban, ¿no? ¿Qué pasa con esto de que hay una decisión y se empiezan con un montón de brainstorming y no llegas nunca a tomar la decisión? Bueno, de alguna manera, cuando uno toma una decisión en equipo, pasa que puede llegar a ser un poco más lenta esa decisión. Pero de alguna manera también va a ser más rica el resultado de esa decisión, porque van a tener en cuenta varios puntos de vista que no son únicamente el mío. Entonces, que yo puedo decir, no, está bien, en esto tenés razón, o sí, en esto no lo había pensado, o aquello, y después entre todos, llegar a un consenso y decir, bueno, listo. Hay situaciones que también lo vamos a ver en la que, no sé, estás en un barco, se está hundiendo, no hay mucha opción de consenso. Ahí tiene que haber un líder que diga, salten o empiecen a sacar el agua a baldes. No, obviamente va a haber un líder que diga, hagamos esto. Y ahí no hay mucha posibilidad de... Pero en general, obviamente, la toma de decisiones, cuando es un equipo y cuando es consensuada, termina siendo mucho más acertada. Porque se ponen los puntos de vista de todos sobre la mesa. Si bien, como digo siempre, obviamente esto es en el caso ideal y no siempre es así, no siempre la realidad es que está bueno conocerlo, porque está bueno entender, bueno, cuando vemos ahora, bueno, ok, esta es una forma de gestionar los conflictos, este es el motivo por el cual está bueno trabajar en grupos, entonces si tenés que liderar un equipo, posiblemente pongas tareas grupales, porque uno puede trabajar en una compañía con un equipo y que cada uno esté en su quintita haciendo lo suyo. Pero cuando los tenés a todos quizás involucrados en lo mismo, o haciendo cada uno lo suyo, pero involucrado en lo que está haciendo los demás, cuando tenés reuniones grupales en las que cada uno exponga en lo que está trabajando y se entienda y consulte y pueda hacer preguntas, el trabajo va a ser mucho más rico y seguramente van a poder llegar a mejores objetivos, ¿no? Esto es lo que veíamos un poco que les spoileé la vez pasada, de por qué los equipos no se desarman en las metodologías ágiles, que no es como la gestión de proyectos tradicionales de se terminó el proyecto y el equipo lo liberé y la consultora lo contrató para otro proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque Tuckman propone este modelo en el que dice o sea, que tiene 5 etapas, ¿no? Que en realidad también lo pueden encontrar con 4 porque muchos no toman la disolución, pero habla de estas 5, ¿no? Que es, primero yo formo mi equipo. Después surge el conflicto, porque no se conocen y es natural que surge el conflicto, porque van a empezar la lucha de egos, empieza pero yo quiero hacer esto, pero no, como que no trabajás de una bien en equipo. Después volvés más o menos a la altura de la formación cuando estás en la etapa de normalización, donde ya se empiezan a conocer entre todos y empiezan a surgir ciertas dinámicas, donde algunos empiezan a ceder, otros empiezan, pero ¿qué? Si es parte del equipo y de la resolución del conflicto y es así y no es siempre el mismo todo, también está bien, ¿no? Que cada uno vaya encontrando su lugar en ese gran engranaje, ¿no? Que es trabajar en equipo. Y después viene la etapa óptima, que es la de desempeño, que es cuando todos ya empiezan a trabajar perfectamente ya unidos, entendiendo lo que se necesita, donde empiezan a aprender habilidades de los demás y después ya la disolución surge cuando por algún motivo ese grupo se disuelve, que puede pasar, que por algún motivo se deje de trabajar, digamos, lo que dice Tuckman es mantenerlo lo más que puedas, no estés cambiando de equipo por cada proyecto que haces, no estés cambiando de equipo por cada trabajo, o sea, mantener a tu equipo lo más que puedas, pero haya un momento en que quizás por situaciones de la vida, porque termina ese proyecto, se termina ese grupo, todo se disuelve, bueno, en ese momento de la disolución es cuando tu equipo mejor está trabajando.
en esta etapa de formación. Después acá está un poco lo que yo les comenté recién. En la etapa de formación, ¿cuáles son las características? Hay interacción limitada porque no se conocen, ¿no? Como que es todo mucho más un trato cortés. Todavía el equipo no es autogestionado, está buscando la orientación de un líder. Entonces, en ese momento, el líder, por ejemplo, va a ser el Scrum Master seguramente, no va a haber un líder nato en el equipo. Entonces, alguien tiene que de afuera empezar a liderar un poquitito. Y se depende mucho del líder para la dirección. ¿Sí? Al principio, cuando recién están en la etapa de formación, bueno, alguien que les diga qué hacer, cómo avanzar. Entonces, acá es muy importante el rol del líder, porque tiene que guiarlos en esa dirección, tiene que establecer expectativas claras, tiene que empezar a fomentar esa confianza en el grupo. Es que no va a ser siempre el trato cordial. Después van a empezar a trabajar mejor, tiene que ayudar también a que se entiendan los objetivos y cómo pueden trabajar juntos para lograrlo. Esto en esta etapa, ¿no? O sea, antes de que llegue el conflicto. El líder tiene el rol importante en este caso de empezar a guiarlos y de ser el que tenga que tomar algunas decisiones que todavía el equipo no está preparado para tomarlas ellos solos. Disculpa, Mary, una consulta. Por ejemplo, ese líder que tiene que liderar todo el equipo que no se conoce, vos cuando te vas conociendo, uno tiene que ir poniendo límites, no darle las llaves a ciertas personas, no sé. No, totalmente. Por eso digo, después, toda esa parte de límites y de cosas va a empezar a suceder acá, en la etapa de conflicto. Siempre el líder del que hablamos es el Scrum Master, ¿no? Hablando de proyectos y metodologías ágiles. Hablando de tu trabajo, el líder va a ser tu jefe. Si hablas de una clase, el líder, naturalmente, hasta que después surge el líder en cada uno de los grupos de trabajo, va a ser el docente. Entonces, tiene que haber un líder que vaya guiando todo ese trabajo en equipo, ¿no? Entonces, esa parte en la que se van a empezar a por los límites es acá. Ya dejan de ser corteses, deja de ser toda esa cosa de no te conozco, un trato más cortés, la gente ya te conozco y ya sé que sos así, no me gusta que seas así, yo ya te conozco y sé que vos querés hacer todo a tu manera y yo no te quiero y quiero ponerte un límite. Entonces ahí empiezan a surgir los conflictos que son naturales y que está perfecto que surjan, porque de ese conflicto y de eso, no puedes tomar siempre la decisión, no puedes hacer todo como vos querés. No, bueno, pero la verdad es que en esta sí, en esta no, empezar ese ceder cuando es necesario y dejar que el que sepa, porque en el equipo va a haber diferentes habilidades también. Entonces, si hay uno que tenga una forma de ser muy fuerte y como decisiones muy fuertes y siempre quiere hacer las cosas a su manera, estás dejando un poco de lado que quizás puedes saber mucho más en otra situación, pero quizás es un poco más tímido o es un poco... Entonces, toda esta etapa de conflicto tiene que surgir. Y ahí también porque se va a empezar a cuestionar, quizás hay alguno dentro del equipo que tenga un rol un poco más de líder y que después va a surgir un líder natural dentro del equipo, pero tiene que estar aceptado por todos, tiene que ser igual un líder que sea humilde, que escuche, que sea, ¿no? que los lidere y no que sea autocrático en cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, todo eso empieza a surgir acá y acá también el líder tiene un rol muy importante que es ser mediador. Bueno, ok, tengo que resolver este conflicto. En la medida en la que el líder pueda, con diferentes herramientas, resolver esos conflictos de la mejor manera, bueno, mucho antes va a pasar el equipo a la etapa de formación y de normalización y empezar a trabajar más unidos. ¿Sí? Tiene que promover que todos puedan hablar, fomentar la importancia de la comunicación, de asegurarse de que todos puedan hablar independientemente, como decíamos, con diferentes estrategias. Quizás hay momentos en los que una charla en la que todos se hablen de frente en un Zoom no funciona, porque tenés algunos que son más tímidos o algunos que se cruzan brazos y dicen, no, a mí no me interesa, si esté siempre igual y no va a cambiar, porque obviamente estamos hablando del ideal versus la realidad, ¿no? Entonces buscar diferentes herramientas para que todos participen, con post-it, con dinámicas, y después de ahí empezar a fomentar la importancia de trabajar juntos y obviamente después avanzar. Todo esto igual, imagínense, en una empresa en la que, no sé, vivís en Suiza, en una empresa maravillosa, en la que te pagan bien, que tenés un comedor divino para ir a comer y un montón de beneficios y no sé qué. Bueno, lidiar con estas situaciones va a ser de una manera, no digo que sea ni mejor ni peor, pero después estás en una, no sé, estás trabajando en otra empresa, en un país conflictivo, en medio de la guerra, el sueldo no te alcanza, te pagan mal, la empresa no valora al empleado y vos estás con tu mejor onda como líder de un proyecto tratando de llevar el grupo y obviamente la motivación de ese equipo va a ser mucho menor. ¿Sí? Entonces, por eso digo que hay un ideal, una teoría maravillosa que está bueno saberla y después la realidad de la situación en la que cada uno está atravesando y cada trabajo, cada proyecto.
Pero obviamente, en situaciones normales, en situaciones medias, bueno, esto es así más o menos la formación de los equipos, y también el rol del líder puede ayudar mucho si es un líder piola que conoce herramientas y que puede trabajarlas para que el conflicto sea superado mucho más rápido. ¿Sí? Pero obviamente todo lo que es trabajo en grupo tiene muchísimo que ver con la motivación, que después vamos a ver que no siempre viene de afuera. Muchas veces la motivación es de dentro, muchas veces la motivación no es económica y no es simplemente uno con ganas de aprender o con ganas de saber más, pero bueno, dependiendo también con los roles con los que estás jugando, va a ser cómo vaya atravesando todas estas situaciones más de gestión de equipos. Entonces, una vez que se superan todos los conflictos, como les decía recién, llegamos a normalización, donde como característica de esta etapa tenés una mayor cohesión y colaboración entre los miembros del equipo, empezás a funcionar más eficiente, empezás a entregar mejores resultados, la comunicación es fluida, la resolución de problemas se empieza a dar de forma constructiva, no como, no, porque siempre es igual, sino que, bueno, a ver, vamos a poner esta situación, tienen que admitir, muy bien. Y acá el líder empieza a delegar más. Acuérdense que el Scrum Master no está para decir qué es lo que hay que hacer, decir, sino, y acá digo Scrum Master porque estamos poniendo esto en marco obviamente de proyectos, pero también piensen ustedes como líder en cualquier situación, ¿no? Hay un momento en el que el líder tiene que empezar a delegar, ¿sí? Y delegar no es listo, hacer esto y me olvido, es seguirlo, ver qué está pasando, pero permitir que el equipo se autogestione, que el equipo solo elija, bueno, cómo vamos a resolver esta situación y que cuando no pueda resolverla o porque no se ponen de acuerdo o porque, no, o sea, se pusieron todos de acuerdo, pero de repente hubo alguna traba con la que no pueden avanzar, ahí el líder participa. Ahí el líder Claro, que voy, tampoco es que les estés muy encima tampoco. No, por eso. En situaciones normales no deberías estarles encima. Deberías decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tenemos que entregar en este sprint, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de gestión de proyectos. Y el equipo ahí tiene que resolverse solo. Obviamente hay diferentes reuniones, diferentes eventos que saben ustedes que surgen, están en el ciclo de vida del proyecto, y van a estar ahí y decir, bueno, ok, tenemos ahora tenemos que priorizar el backlog. Bueno, el equipo va a elegir qué backlog priorizar. El Scrum Master va a participar solamente si de repente se están matando entre hasta dónde llegan o qué quieren hacer o qué les parece más importante o no, y no pueden resolverlo solo en el equipo, ¿sí? Pero, de alguna manera, el Scrum Master empieza a delegar las responsabilidades y el equipo empieza a acomodarse y a buscar de qué manera la van a gestionar, siendo obviamente un equipo mucho más autogestionado, ¿sí? Y no tanto esperando que haya alguien de afuera que le esté diciendo. Y siempre buscando que, obviamente, dando el apoyo necesario, por eso no es que lo delegás y te olvidás, sino, y tampoco haces micromanagement, pero sí estás ahí para decir, bueno, qué es lo que necesitan, qué apoyo necesitas algo de mi parte o algo, y asegurarte de que todo el tiempo se mantenga el enfoque y que se mantenga esa rueda andando, ¿no? Que después de los 15 días puedas tener el entregable que te comprometiste en ese sprint. Dejarlo cometer los errores, quizás en algún momento, en algún sprint, sobre todo los primeros, hay errores de priorización, de que se estimó mucho más o se comprometió mucho más de lo que se podía hacer, o al contrario, como todavía no conocen mucho la velocidad del equipo, se comprometió mucho menos de lo que después realmente podían hacer. Entonces, bueno, esos errores se van aprendiendo y después se va avanzando y se van a ir mejorando y después la estimación va a ser mucho más precisa. Después viene la fase óptima, digamos, de desempeño, que es donde se alcanza el máximo rendimiento, como les decía recién. ¿Cuál es la característica? El equipo es mucho más productivo, está enfocado en objetivos, confía mucho más en el equipo propio y en la resolución de los conflictos dentro del equipo. Ya los roles están asumidos, ¿sí? Entonces se van adaptando, depende de la necesidad, ya se sabe quién es quizás un poco más el líder dentro del equipo, quién va a ser también los roles más técnicos, ¿no? Bueno, quién se encarga de esto, quién del otro. Y empiezan a tomar decisiones y resolver conflictos 100%, no 100%, pero de manera más autónoma. ¿Sí? Sin necesidad tanto de que haya un Scrum Master o un líder de afuera que les diga, bueno, esto lo podemos hacer así o así, o simplemente, aunque no les esté diciendo cómo hacerlo, que los esté guiando para que ellos puedan tomar la decisión. Simplemente se guían ellos solos. Y en esta etapa, obviamente, ya el líder toma un rol como ni siquiera de delegar, mucho más descentralizado, porque el equipo es capaz de autogestionarse y que ni siquiera necesita un líder que le delegue las tareas. Ellos ya saben cuáles son las tareas, que puede ser de vuelta, en el caso del proyecto, todo el backlog, y ya directamente lo van resolviendo solos. Bueno, hacemos esto, hacemos aquello, este sprint entra esto, lo hacemos de esta manera, de esta otra, y el líder está ahí simplemente porque puede que surjan conflictos que él tiene que resolver, que haya alguna traba que él tiene que resolver que vaya más allá del equipo, ¿no? Algún recurso, apoyo, pero solo cuando es necesario.
el líder empieza a ser completamente descentralizado y deja de tomar el liderazgo dentro de ese equipo porque ya el equipo se empieza a gestionar solo, ¿no? Y la de solución es la fase final. El equipo ya completa todas las tareas, se revisa lo aprendido, puede haber como un cierto sentimiento. El proyecto acá está hablando como de todo el equipo, de toda esa formación del equipo, ¿no? Puede ser un solo proyecto, pueden ser varios, pero proyecto como equipo, ¿no? Como esta nostalgia de terminar de cerrar el grupo. Y después, nada, se empieza a disolver, que puede ser en diferentes etapas del momento. Y acá el líder lo que tiene que hacer es guiar un poco a ese equipo a un cierre exitoso, ¿no? Que bueno, ok, qué lecciones aprendidas, qué pudiste aprender, proporcionar una retroalimentación, piénselo como un cierre de un periodo, ¿no? Un cierre de año en el que en el trabajo te dan tu feedback, un cierre de una cursada en el que el último día se da el feedback de la cursada, como la importancia de el reconocimiento del trabajo realizado, el reconocimiento de las tareas aprendidas, reflexiones, ¿no? El líder acá está un poco más para guiar eso, porque todo eso también es aprendizaje. No es que disolves el equipo y la persona desaparece de la faz de la tierra porque, tipo el de los Simpsons, mi trabajo acá ya está hecho y se empieza a desintegrar, ¿no? Simplemente esas personas se van a ir a trabajar a otros grupos, se van a ir a trabajar a otros equipos. Entonces, obviamente, esa persona va a tener tanto ya bagaje, digamos, aprendido de esta experiencia de trabajo en un grupo que seguramente va a ser mucho más simple o mucho más rica cuando vaya a otro. Entonces, tener un buen cierre también te asegura eso, que esa persona tenga esas experiencias y tenga ese feedback de, bueno, qué funcionó y qué no funcionó con él en el trabajo en grupo, ¿no? Qué no funcionó, no, sería quizás oportunidades de mejora o para seguir trabajando. ¿Hasta acá queda alguna duda con la gestión de formación de grupos? No. Sí, Nahuel. No, sí, decime. Solo fue una consulta. Para liderar también debería tener. Lo busco acá. Sí, después lo vamos a ver un poco con el tema más de liderazgo. Y es lo que digo siempre. Tanto para PMI como para metodologías ágiles, el EPM o el Scrum Master tiene que tener 100% conocimiento de la metodología. Después no le importa si sos administrador de empresas o si sos el mejor desarrollador del mundo. La realidad es que suma. Es lo que yo digo siempre. O sea, vos podés tener un muy buen PM o un muy buen Scrum Master, así no nos vamos acá de metodologías ágiles. Un muy buen Scrum Master que sepa trabajar y tener una muy buena gestión de conflictos, pero si no tiene idea de lo que está desarrollando, seguramente va a costar mucho más. Ahora, dicho esto, yo prefiero que tenga mucho conocimiento de la metodología y de toda esta parte más soft de la metodología, no solamente saber todos los elementos y el ciclo de vida y cómo hacer una retrospectiva divina que lo vio en internet y que sacó herramientas, sino que verdaderamente tenga una buena gestión de conflictos, tenga una buena gestión de equipo, porque eso va a sumar mucho más, porque la parte técnica ya la tiene el técnico, ¿no? Una vez a mí me estaban ofreciendo un trabajo para un rol en el que yo no estaba, como que yo no me sentía capacitada porque era muy técnico. Y como que yo decía, sí, puedo ahora estar en un rol de analista como estoy, pero no me imagino nunca llegando a una instancia quizás de gerente de este área, porque no tengo el conocimiento. Y me dice, vos necesitas tener conocimiento técnico. Si vos tenés una buena gestión de equipo, se valora mucho más que conocimiento técnico, pero lo que tenés que saber es a quién tenés que llamar cuando necesitas algo, a quién de base de datos tenés que contactar cuando es un problema con base de datos o una situación con base de datos, a quién de tal tenés que ir, bueno. Entonces, 100% yo creo que suma muchísimo cuando estás en una organización y, por ejemplo, no sé, yo conozco un director que el tipo sabe de todo, pero a la par también gestiona bien, porque de alguna manera es abierto, te hace preguntas, no tiene miedo a equivocarse, de repente te preguntas y te dice, no, pero desde el conocimiento, esto es así, y no tiene problema de comunicarse conmigo por WhatsApp, que estoy 4 o 5 escalones más abajo. Entonces decís, eso para mí es mucho más, o sea, esa gestión, que pueda gestionar un equipo, que pueda trabajar, para mí es mucho más válido que el conocimiento. Pero el conocimiento le suma un montón, porque el tipo te dice, no, mira, yo acá vi esto, fíjate qué puede estar pasando, y lo vio en 2 minutos. Y vos seguís ahí todavía entrando a la herramienta, ¿no? Entonces, sí, suma, o sea, como líder tenés que tener cualidades de líder o herramientas para ser un buen líder, porque algunos nacen y otros se hacen y es súper válida las dos formas, ¿no? Necesitas que tener buenas herramientas y buenas cualidades de líder. El conocimiento suma un montón.
¿sí? Conocimiento puntual sobre algo o general, te va a sumar un montón a la hora de gestionar, porque vas a poder ir pisando firme. Pero no es requisito ni para Scrum Master ni para hacer PM en el caso de metodologías tradicionales. Pero bueno, por eso siempre digo, sistemas es algo que todo el tiempo tenés que seguir estudiando y que está buenísimo y que a veces sentarte en un lugar y tener años en ese lugar y hacer, digamos, como que de alguna manera te va haciendo que conozcas, ¿no? Muy bien. Pasa, profe, que yo no me imagino un líder que no sé, que venga a un equipo y diga, no, bueno, tenemos que hacer esto 3 días no sé, el rango es 3 días y tienen que completar esta tarea y que le pregunte si diga, no sé cómo van a hacer, pero bueno, el rango es 3 días. Es que claro, lo que te dice el Scrum Master, lo que te dice las metodologías ágiles, es que nunca un líder te va a decir tienen 3 días, te va a decir tienen que hacer esto, cómo lo van a hacer y cuánto tiempo necesitan, porque el equipo se autogestiona. Entonces, claro. La realidad, hablando de lo ideal, ¿no? Después vos sabés que en la realidad dicen, che, mira, se viene el Boca River en 3 semanas, necesitamos tener esto resuelto en 3 semanas. Entonces, yo no sé cómo lo van a hacer, pero en 3 semanas tiene que estar, ¿no? Y ahí están todos, o sea, la realidad es, hay veces que tenés deadline y fechas que te empiezan a correr, pero lo que dicen es, en general, el que decide esas cosas es el equipo de desarrollo. ¿Cómo? Priorizando el backlog. Ellos tienen ahí todo lo que tienen que hacer. Y después, en las reuniones de priorización, empiezan a decir, bueno, ¿y esto cómo lo vemos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? No sé cuánto. Y empiezan a ver hasta qué parte pueden hacer en esos 15 días. Entonces, ellos mismos, que son los que saben, son los que están diciendo en cuánto tiempo lo van a hacer. ¿En qué suma tener conocimiento técnico? Porque el Scrum Master es el que tiene que apoyarlo, como decíamos recién, ser este apoyo y como resolver todas las trabas que se presenten. Entonces, cuando vos tenés una traba técnica, si vos podés dar una mano, podés ayudarlos, y la verdad es que va a ser mucho más valioso que si no lo podés hacer. Por ejemplo, no sé, hoy nos encontramos que en una semana se ve su certificado, y yo le pregunté a mi jefe, y mi jefe pues, no tenía idea certificado de qué era, ni quién me lo tenía que dar, digamos, qué entidad externa me lo tiene que dar para que yo lo actualice en mi sistema. Entonces, la realidad es que yo le pregunté a mi jefe y me dijo, no, sí, esto viene de acá, de acá, de acá. Nada, yo lo seguí buscando, tuve que rastrear a las personas, pero me abrió todo el panorama de acuerdo al certificado, quién podía ser el que me lo tuviese que emitir, ¿no? Quién podría ser el contacto. Entonces, ¿podría haber llegado si esa persona no supiera todo lo que tiene porque hace 1000 años que trabaja en la aplicación? Sí, hubiese empezado a preguntar uno por uno, por más o menos el nombre, buscando no sé qué, pero me hubiese vuelto loca. Entonces, que el líder conozca, tenga conocimiento técnico, suma un montón. Y que tenga contactos, entonces. No, los contactos no, porque después lo tuve que buscar yo. Y ahora me dijo, andá por acá que está relacionado a esto, y yo después ahí empecé a rastrear dónde vivía. A mí me enseñaron hace muchos años que mejor que tener todo el conocimiento es tener el teléfono del que sabe. Bueno, es que la verdad es que en un punto sí, porque yo valoro mucho más a alguien que tenga verdaderamente una buena gestión de equipo o de trabajo que a alguien que sepa un montón. Porque yo trabajé hasta no hace mucho con alguien que sabía un montón, pero que podía haber tenido tantas denuncias en recursos humanos, porque trataba mal a todo el mundo, no podía gestionar un equipo, no podía comunicarse con nadie. Es mi caso actual. Entonces, la verdad que es súper difícil. Entonces, de hecho, a mí me tocó trabajar con esta persona porque me dijeron, te pasamos a este área. Y yo digo, pero yo no hago soporte de plataforma, yo no sé soporte de plataforma, yo hago gestión. No, pero necesitamos que puedas comunicarte con él. Necesitamos otras habilidades tuyas en este momento. Y nada, y la verdad es que yo siempre digo, yo trabajo en Service Bus, ¿no? Que es como un poco el nexo entre las aplicaciones, entre una aplicación core, entre el corazón del RP, digamos, y todas las aplicaciones que van alrededor, ¿no? Digamos, esto que lo que hace es la comunicación, el traductor entre aplicaciones que quizás tienen diferentes sistemas operativos, diferentes. Entonces yo digo, bueno, yo terminé trabajando de eso, porque era el traductor entre mi jefe, que no podía comunicarse con nadie, y todas las demás personas que tenían que comunicarse con él. Entonces, bueno, terminé, no sé qué tanto soporte le di a la plataforma, pero hacía el mismo rol que la plataforma que tenía que soportar. Pero bueno, pasa un poco eso. La verdad es que yo valoro mucho más la gestión de conflictos que el conocimiento. De hecho, yo no me considero una persona que tenga muchísimo conocimiento técnico, pero la verdad es que te puedo resolver un montón de situaciones, incluso técnicas, porque de conocer, de ir, de saber a quién tenés que llamar, quizás por años o por meterme, porque tampoco que tengo 1000 millones de años, pero soy así metida y quiero estar, entonces, pero el conocimiento técnico suma, eso es indiscutible, ¿no? O sea, la verdad es que sí, pero tener una buena gestión de equipos y una buena lista de teléfonos ayuda un montón, también. Y después también
la gestión de conflictos. Los conflictos van a pasar, van a estar, y la realidad es que, porque somos todos diferentes, porque va a haber discrepancias, estas situaciones de conflicto, de alguna manera, es simplemente un proceso en el cual estos desacuerdos se van a tener que quedar y que empezar a limar, ¿no? Y entonces llegar a la conclusión, a la solución para ese conflicto más eficiente, más efectiva, a la mejor solución, digamos, de alguna manera, ¿no? Y que sea satisfactoria para todas las personas involucradas, que ninguna persona se sienta mal después de esa resolución de conflictos. Eso es lo que deberíamos evitar. Entonces, hay diferentes formas. Este señor Kobi, obviamente, chicos, esto se los paso porque está bueno, no voy a pedirles el nombre de nadie. Cuando hablemos de resolución de conflictos, si les pido en el parcial, con que me puedan nombrar algunas, pero no voy a pedirle el nombre del libro ni el nombre de la persona, solamente se los pongo acá con texto, a marco teórico, como sería en una tesis, para que sepan de dónde viene esto, ¿no? Él lo que habla tiene un libro que se llama 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y habla de diferentes enfoques de resolución de conflictos, en la cual se habla de este concepto de win-win, que es ganar-ganar, ¿no? Donde, obviamente, hay diferentes interacciones humanas y la mentalidad ganar-ganar es la más beneficiosa para lograr el éxito del equipo y mantener las relaciones sanas a largo plazo. ¿Por qué? Porque los dos miembros de ese equipo con esa resolución de conflicto están ganando, ¿no? No hay ninguno que termine callando algo que quería decir, no hay ninguno que acepte algo que no estaba convencido de aceptarlo. Entonces, obviamente, si bien habla como de ganar-ganar como la más beneficiosa, empiezan a surgir también las demás. ¿Qué es esta resolución de conflicto ganar-ganar? Es como el enfoque en el que las dos partes buscan un beneficio mutuo, ¿sí? Entonces, hay una mentalidad colaborativa donde no hay lugar, digamos, no es que uno dice, bueno, yo hago esto y no me importa lo que pase. No, bueno, queremos una resolución de conflictos en donde los dos ganemos, en donde los dos estemos de acuerdo, en donde no haya competencia, no haya una actitud destructiva, donde en realidad la relación va a ser mucho más duradera porque va a haber confianza. Porque si, bueno, yo puedo dar mi opinión, él va a dar la suya, podemos no estar de acuerdo, pero podemos llegar a una solución en la que los dos podamos ganar, ¿sí? Después está ganar, perder y perder, ganar, que tampoco está mal. Son diferentes soluciones de conflictos en las que pueden pasar las tres, y no hay, o sea, obviamente hay una que es mejor, que es en la que ninguno se sienta que perdió, en la que los dos puedan tener algún beneficio de esa resolución de conflictos o de esa situación, en realidad, que estaban disputando, pero a veces surge que uno se va a terminar resolviendo más beneficiosamente para uno que para otro. Esto es la de ganar-perder o perder-ganar, ¿no? Donde hay una mentalidad de competencia y otra quizás de sacrificio, donde uno se sacrifica, por decirlo de alguna manera, y hay una parte que gana a costa de la otra, donde hay uno que deja quizás algo de lado, pero decir, bueno, que resolvémoslo así. Esto obviamente es efectivo a corto plazo, porque en algún momento te va a servir y va a ser efectivo. Por ejemplo, estás trabajando con alguien y están decidiendo la estética de algo. Y obviamente lo estético es muy subjetivo. Si vos más o menos estás teniendo coherencia en un diseño de una página web, estás siendo coherente, estás usando el estilo, o sea, vos tenés como una guía en la que, listo, estamos cumpliendo con todo esto, pero a vos te puede gustar algo y al otro lo otro. Entonces puede ser un conflicto eterno hasta que uno dice, no, bueno, está bien, ¿no? Por ejemplo, yo en ese tipo de cosas suelo pensar para mí, ¿no? Bueno, yo pienso distinto, pero la realidad es que es todo tan subjetivo que si a vos te parece mejor así, lo dejo, porque quizás hay otra persona que le parece mejor también de tu manera y otra le parecerá mejor de la mía, pero estar discutiendo sobre estética, por ejemplo, de una página o de algo, son situaciones en las que yo suelo tener como esta parte de, bueno, perder, de decir, bueno, ok, yo sacrifico esto que quizás lo hubiese puesto distinto, lo he visto diferente, en pos de que el conflicto se resuelva y podamos seguir adelante y no estemos 18 horas viendo dónde ponemos el logo en la página, ¿no? Por darles un ejemplo. Pero no puede pasar todo el tiempo. Tiene que pasar en la medida en la que yo entienda que es para resolver ese conflicto, que estoy cediendo eso, que no me afecta, que no me impacta, que no me va a sacar el sueño, pero si pasa todo el tiempo está mal. Y en ese momento en el que yo decidí quizás ceder eso y que la otra persona avance con la estética que esa persona quería, fue efectivo, porque se resolvió el conflicto y se resolvió de una manera bien y en la que en la que la persona que perdió en este caso no quedó afectada, ¿no? Simplemente cedió a
a la idea quizás de otro. Entonces, esta es una resolución de conflictos súper efectiva en algunas situaciones. Lo que no puede pasar es que sea siempre, lo que no debería pasar es que sea siempre la misma persona la que cede. Que pasa un montón en los trabajos, pasa un montón en los trabajos grupales, ¿no? Mínimo cuando estamos estudiando, ¿no? Entonces, de alguna manera, está bueno observar en qué lado está cada uno cuando hay un conflicto. Si sos el que siempre gana, si sos el que siempre cede, y empezar a trabajar en eso, que es súper válido, ¿no? Y después está el otro, que es la situación perder, donde esta no es efectiva. ¿Por qué? Porque están tan enfrascados en lo que cada uno cree y en lo que cada uno, y esta es la mejor, esto es lo mejor, y no hay otra opción, y tiene que ser sí o sí o sí, que directamente no se avanza. Porque es como, bueno, eso no es así, no se hace, bueno, no, entonces yo no participo, entonces yo no sé qué. Entonces lo que pasa es que pierden los dos. No se avanza con el proyecto, no se resuelve el objetivo que tenían que resolver o el conflicto. Esta sí es la peor situación, en la que ninguno gana y en la que no se avanza. Las otras dos son súper válidas. Obviamente win-win es válida siempre, y ganar-perder en algunas situaciones, y siempre que se vaya rotando naturalmente, que no sea, che, no, bueno, ya lo hicimos como yo quería, lo hicimos hoy, no, bueno, que naturalmente vaya surgiendo esto de que no sea siempre el mismo el que cede, ¿no? Pero bueno, perder, obviamente, son esas situaciones en las que las personas están tan enfrascadas en el ego o en su forma de ver las cosas o en su visión, que no pueden ver que hay un montón de posibilidades y que en realidad el conflicto se podría resolver de otra manera, ¿no? Conflicto no lo piensen como conflicto, como pelea, ¿no? Sino conflicto como cualquier situación dentro de un trabajo en equipo en el que hay que tomar una decisión. Esto que decían el otro día, por ejemplo, también creo que fuiste vos, Nahuel, y que lo usé ya como ejemplo, esto de, bueno, ¿cuándo resolvemos o quién es el que toma quién es el que tiene la última decisión? Y yo te dije, bueno, ya lo vamos a ver. Es parte de esto, ¿no? Cuando hay que decidir cómo se va a hacer algo en un equipo y empiezan esos brainstormings eternos, o, bueno, en algún momento puede ser que haya una resolución de win-win en la que todos estén, sí, esta es la mejor opción, sí, tenés razón, bueno, buenísimo, vayamos para allá. Esa sería la situación win-win, porque todas las partes se sienten como conformes con la decisión, se sienten que fue la decisión que ellos también promovieron. Pero también está la otra, que es ganar-perder, que puede ser, bueno, listo, ok, uno no está tan de acuerdo, pero en pos de que se pueda continuar con esa situación, dice, bueno, ok, hagámoslo de esta manera, ¿sí? También es válido. Estas son todos diferentes tipos de resolución para esos tipos de conflictos, ¿no? Donde, ok, se pone sobre la mesa todo, pero después hay diferentes tipos de solución. Después este señor habla de estilos diferentes de resolución. Sí. Disculpa que te corté. Te quería decir, por ejemplo, en las diferencias que hay, no pasa la vida, pero dicen que por lo menos para cuando vos tenés diferencias con esa persona, por ejemplo, la estética, por lo menos uno te dice en 3 o en 8 cosas, por lo menos tenés que estar de acuerdo, por lo menos. Sí, lo que pasa es que a veces el equipo de trabajo no es el equipo que eligió para convivir. Yo si tengo que elegir una persona para convivir, y sí, se me va a estar peleando todo el tiempo, obviamente dejas de elegir esa persona, pero los equipos de trabajo medio viene de afuera, entonces tenés que, con esas asperezas y con esas situaciones y con las que quizás no todos elegís para trabajar, buscar las mejores opciones. Sí, a ¿no? veces me Y pasa a mí, buscar la por mejor forma de ejemplo. resolver los conflictos. A veces me pasa a mí con una persona, quizás en el colegio, cuando estaba, teníamos nuestra diferencia, además. Yo, viste, algunas cosas yo cedía, digo, bueno, está bien, sí es cierto, me cedí en algunas cosas. Sí. Iba cediendo, ahora, dale, amigo, vos Ahí también igual, pones tu parte, que él también ponga su. lamentablemente es diferente, porque quieras que no, entre un docente y un estudiante, o entre normalmente, hay como una diferencia. En un punto, si no se puede llegar a un acuerdo, el que va a terminar diciendo cómo se tienen que hacer las cosas, naturalmente va a terminar siendo el docente, en un trabajo naturalmente va a terminar siendo el jefe, ¿no? Entonces, siempre hay un ganar-perder. Y lo que pasa es que como son personalidades muy fuertes, y personas como muy autocráticas de las cosas se hacen de esta manera o de esta manera, en esa relación de diferencia, esa relación desigual que la normalizamos así desigual porque sentimos que el docente es más que el estudiante, porque sentimos y que es el que, pero de alguna manera puede ser el que guíe en algunas situaciones, pero si es en todas, la realidad es que lo que termina pasando es que siempre uno se queda o con un jefe en un trabajo, con un docente que es el que pierde todo el tiempo. Entonces, esta resolución de conflictos desigual hace que esa herramienta que podría ser válida en un momento, bueno, si pasa todo el tiempo, la realidad es que genera desgaste en el equipo, en el grupo, y genera desgaste en la persona, y genera falta de motivación, y genera en estudiantes o en personas de trabajo, Entre lo que todo sea. eso,
a veces, ¿cómo se lo puede persuadirlo de manera inteligente? Persuadirlo. No sé Y va a si depender de la situación. A veces no se puede, porque si están muy enfrascados en que yo soy el jefe, yo soy el docente y las cosas son como yo las digo, y no digo que no sea una herramienta válida. A mí me pasó con un curso que una vez tuve, que no me lo van a escuchar decir nunca, pero no dije, chicos, la docente soy yo y tomé esta decisión y va a ser así. La realidad es que odio decir eso, pero cuando de repente todos quieren hacer la cosa de una manera distinta y tenés una fecha y tenés un examen en el que elegiste cómo lo vas a hacer y un tiempo límite en el que deciste que lo tienen que hacer o algo, en un punto, bueno, el docente soy yo. Entonces, esa situación fue ganar-perder. En el que ellos quizás sintieron de, yo quería otra cosa, pero después en general no soy así. Trato de que sea más una relación ganar-ganar, sí. Perdón, Melina, por llevarlo, no hay una receta para contestarle a Lucas, no hay una receta. Yo con los años de experiencia que tengo de laburo y viviendo en este momento, en mis últimos 11 años de laburo, en los últimos 7, una relación donde yo no puedo, ya no es crecer, sino trabajar de la manera que entiendo y tengo que aceptar la manera que me imponen. La noción inteligente para verlo, no para solucionarlo, para verlo, es con qué frecuencia se emplea la asimetría. Si el jefe de 10 veces, 7 veces te tiene que imponer algo, una de dos, o vos sos un díscolo, un zarpado, o el tipo no tiene otra forma de imponerse su criterio, que puede ser bueno, malo, más o menos, sino es que te lo impone. Por eso, si vos una vez a tus alumnos le dijiste, loco, se hace así, porque yo soy la docente y se acabó, una vez en 7 cursadas, en 7 años, me parece que no es para que te pegues con un látigo. No, por eso lo decía, y es una herramienta y también es súper válida. Y el ser autocrático, como yo decía, el barco se está hundiendo, entonces chicos, saltemos. Y hay el terciario, a ver, estamos en la clase presencial, se empieza a sentir olor a humo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Estamos hablando de un incendio o no, chicos, corramos? No sé. ¿No? Mira, bueno, Reite, yo soy responsable de evacuación de mi piso, en el edificio, y yo a todo el mundo trato de tratarlo bien, y cuando yo estoy re loco de cansado de laburo o lo que fuera, me guardo en mí mismo. Ahora, suena la alarma, yo me puse el chaleco y empecé a los gritos, y saco patadas a quien tenga que secar. Y nada de tengo que agarrar al no, basta. Claro, tal cual. Sí. No, pero entonces, y sí, no hay una receta y siempre, digamos, hay situaciones, si podés evitar esa relación de conflicto asimétrica y ves que no hay otra opción y que no se puede resolver, está buenísimo. A veces en los trabajos se puede evitar y podés pedir un cambio de rol o podés pedir un cambio de área, a veces no. Y queda un poco como comentaba Luis, decir, bueno, ¿de qué manera puedo llevar esa situación lo mejor posible? Acá estamos hablando un poco de, por un lado, de situaciones ideales, pero por otro lado, dentro de esta situación ideal, que te sirva quizás hay cosas que no las habías pensado, que no se te había, o esto de el ponerle nombre al ganar, perder, te sirve para que no te sientas mal si un día cediste ante la decisión de otro, porque está bien y es una herramienta súper válida para resolver un conflicto. Lo que no puede pasar es que sea siempre. Y si que te está pasando siempre en tu trabajo, o en una materia, o con un grupo de amigos con los que estás estudiando, bueno, empezar a ver de qué manera ese equipo podría empezar a funcionar distinto, de qué manera podemos darle peso a nuestra voz. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que haya un líder que nos esté guiando un poco y que le esté dando peso a mi voz también y que no sea siempre el que acepto. Bueno, es un poco para conocer todo esto y empezar y sobre todo si sos líder, ¿no? Acá la idea un poco es esa, ¿no? Es mostrar todos estos tipos de liderazgo, gestión de equipos y motivación y todo dentro del marco de proyectos, porque la verdad que es súper importante que podamos ser buenos líderes el día de mañana. Porque mucho nos va a tocar y a veces nos pasa que como técnicos, y te pones sobre todo antes, ahora quizás no tanto, pero antes pasaban las organizaciones que siempre los líderes, los que tenían las posiciones de liderazgo eran el que era administrador de empresas, el que era no sé qué, el técnico muy rara vez. Y de hecho en DirecTV en su momento teníamos una carrera técnica porque decían, uno lo que quiere cuando quiere ser líder es el aumento de sueldo, el aumento de categoría. No les importa quizás tanto el gestionar un equipo, el tener gente a cargo en el caso de jefes, gerentes, pero sí que tu crecimiento se vaya dando en la compañía y tengas una retribución salarial a ese crecimiento. Entonces se había creado toda una carrera técnica que en su momento estábamos todos de acuerdo y yo de hecho la trabajé un montón y fue parte de un proyecto que yo gestioné, para que aquellas personas puedan ascender técnicamente sin la necesidad, como en la carrera de management, para jefe, gerente, todo, de tener gente abajo. ¿Sí? Entonces tenías una carrera técnica en la que cuando llegabas al mismo nivel que un jefe, porque alcanzabas los skills técnicos para tener un rol de jefe, empezabas a cobrar y tener los beneficios de jefe, pero no tenías gente a cargo.
Lo mismo con gerente, lo mismo con director, ¿no? Entonces nos parecía bueno, pero ¿qué era lo que estaba diciendo? Que un técnico no puede ser líder. Era tremendo la carrera técnica. Ahora que lo pienso del otro lado, o sea, en su momento pareció una buena oportunidad para aquellas personas que no es porque jefe tenés uno, gerente tenés uno, entonces como que te da la posibilidad quizás de abrir un poco más y de que si vos cumplías cierta cantidad de años en una organización, tenías ciertos conocimientos técnicos y los tenías que validar, tenías que tener estos diferentes cursos, rendir exámenes de inglés, digamos, como diferentes requisitos que tenías que tener, porque si vos los cumplías, podías ir ascendiendo. Pero nunca tenías gente a cargo. ¿Por qué? Porque sos técnico, no sos líder. Era raro, como mínimo. Pero digo, de alguna manera está esto, porque digo, yo empecé a notar que era raro como mínimo cuando empecé como a darle más bolilla a todo esto, pero para estudiarlo. En ese momento me parecía normal que un técnico, y sí, a veces nos cuesta expresarnos, nos cuesta hablar, nos cuesta comunicarnos, y como jefes, después son esos jefes que no pueden gestionar un equipo y que pasan un montón. Pero está mal, lo que tendría que pasar es que esa persona pueda gestionarlo, no que se le excluya de poder tener un equipo, ¿no?, a su cargo. Entonces, bueno, la idea un poco es esta, ¿no? Es también, salimos técnicos, pero también tenemos herramientas para poder liderar equipos en el caso de que lo necesitemos, y en el caso de que no seamos coordinadores o que no tengamos un equipo a cargo, que podamos trabajar con los pares, ¿no? Con las personas con las que estamos trabajando, o incluso con nuestros jefes. Así que bueno, la idea es un poco esa, pero sí, como dice Luis, no hay recetas y a veces pasa no todo, que te encontrás con estas personas que son más quizás autocráticas o que bueno, esto es así, porque lo digo yo. Entonces ahí está bueno como más que nada observar cómo se da, en qué medida, qué puedo hacer yo para cambiarlo, qué necesito, o bueno, o llegar, como veíamos con la gestión de riesgo, llega un punto en que quizás la acción que elegís tomar es aceptar. Y puede ser, digamos, si no te está afectando esa relación, si ves que relación de trabajo, ¿no?, de equipo, de grupo, y tu acción para mitigar ese riesgo, esa situación, es aceptarlo, está bien, ¿sí? Pero bueno, entendiendo de que esa aceptación también es activa y es función de todo un análisis y de acciones que se hicieron dentro de esa resolución de conflictos, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con otros estilos de resolución de conflictos que están todos bastante relacionados, Thomas Kilmann lo que dicen, clasifica los conflictos en base a estas dos dimensiones. Una es asertividad, que es el grado en que una persona quiere satisfacer sus propias preocupaciones. Y el otro es cooperación, que es cuando intenta satisfacer las preocupaciones también de la otra parte, ¿sí? No solo las propias. Entonces, ¿cómo se relaciona esto un poco con el ganar, 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 perder? Bueno, empieza a mostrar diferentes enfoques o estilos para abordar los conflictos. Uno es competir. La competencia tiene mucha asertividad y baja cooperación, ¿sí? En el sentido de que, ojo, la verdad es que no sé por qué eligió asertividad. Asertividad para mí no es una palabra negativa, o sea, es algo como asertivo, que uno está, y sin embargo acá lo nota como algo, entonces, pero piénsenlo un poco de esta manera que lo pone, ¿no? O sea, la asertividad es como la preocupación por satisfacer mis propias necesidades, la cooperación es la del otro. Cuando hay una competencia y cuando se compite en un equipo, bueno, hay alta asertividad y baja cooperación, entonces lo que se busca es ganar el conflicto con esta confrontación directa. Este caso sería más un ganar-perder, pero que posiblemente puedan terminar perdiendo los dos si no se llega a ningún acuerdo dentro de esta competencia, ¿no? El ceder, acá se prioriza la cooperación, o sea, la cooperación es alta porque estás como abogando un poco por que la satisfacción de las necesidades del otro, pero estás dejando de lado las propias. Entonces, estás cediendo ante los deseos del otro y dejas de lado tus intereses. Este ceder es un poco el ganar-perder. Están hablando lo mismo con otro nombre. Es válido en algunas situaciones, pero bueno, no puede darse en todas. Evadir es un tipo de perder-perder, porque tiene baja asertividad, baja cooperación. Acá no pasó nada y la casa se prende fuego, como el dibujito de está todo bien del perrito. Bueno, lo que hace es simplemente, para evitar ese conflicto, lo evadimos. Y acá no pasa nada y se ignora. Entonces eso después se va haciendo más grande, más grande, más grande. Te tomas una decisión y no la tomás porque no querés ir al choque con esa persona, en algún momento va a llegar esa situación, va a llegar ese conflicto, va a llegar ese momento y se vino evadiendo un montón. Esto que tiene baja asertividad porque no estoy pendiente, no estoy preocupado por mis propias necesidades, pero tampoco por la del otro, si lo comparamos con el modelo anterior, sería un perder-perder. Colaborar, hay una alta asertividad y cooperación porque estoy pensando tanto en mis necesidades como en las del otro. Las dos partes están pensando tanto en sus necesidades como en las del otro y trabajan juntas para encontrar una solución. Por eso decía que cuando hablamos de asertividad y que
lo pensamos como algo negativo, como pienso yo en mis necesidades. En realidad no, porque está bueno. Lo que no está bien es que estés como esta competencia de solo me importa lo mío. Y la cooperación también está buena cuando pensás en el otro y pensás, pero tampoco está bueno en situaciones en las que, ok, todo el tiempo estoy pensando solo en las necesidades del otro, ¿no? Entonces, esta cooperación, esta asertividad no son positivos ni negativos por sí solos, empiezan a ser positivos o negativos dependiendo de cómo se vayan juntando, ¿no? Mezclando. En colaboración, donde hay una alta asertividad y una alta cooperación, es el ganar-ganar. Y donde en realidad la solución satisface a todos y siempre va a ser la mejor solución. Y el comprometerse es un punto medio entre asertividad y cooperación, donde ambas partes están dispuestas a ceder un poco y a hacer concesiones para encontrar la mejor solución y que los dos la acepten. Como un compromiso, básicamente. ¿No? En donde, bueno, no siempre se gana, donde a veces hay que ceder, pero no cediendo de la manera, digamos, como en ceder o en ganar-perder, sino cediendo buscando un punto mínimo donde los dos bajen, donde los dos se encuentren ese punto medio, donde los dos resignaron algo y los dos ganaron algo. No es que uno ganó y el otro resignó. ¿Sí? Esto para que no se empiecen ahora a quemar, obviamente no va a haber ninguna pregunta del parcial que sea, ¿qué dice Thomas Klinkman acerca de los conflictos? No, está bueno que lo sepan. Está bueno que entiendan la diferencia entre ganar-ganar, ganar-perder, después competir, ceder, evadir, colaborar. Esto no importa, porque en realidad está muy relacionado al otro. Lo importante es ver cómo diferentes personas opinaban lo mismo con diferentes nombres quizás, pero llegaban más o menos a la misma conclusión a la hora de resolución de conflictos, ¿no? Porque sé que cuando vemos todos estos nombres ahí nos volvemos un poco locos. Muy bien. No quiero seguir con el tema del liderazgo porque es bastante largo y así lo vemos en la clase que viene y no se extiende mucho. Pero bueno, aprovecho hasta acá. Con la resolución de conflictos, ¿alguna consulta, alguna duda?